El miedo. Esta es una enseñanza primordial, de Ciencia Espiritual 1. ¿Qué es el miedo? El miedo no es una emoción, es una negación. Miedo, vergüenza u orgullo, son negaciones. El miedo lo que provoca, es una parálisis, no te puedes mover. No quieres mirar lo que te queda en tu cuenta bancaria. No quieres mirar o reconocer que te estás alimentando mal y lo niegas con tal de seguir comiendo mal. Por eso algunas personas dicen, a comer que de todas maneras vamos a morir. El miedo lo que provoca, es una parálisis, no te cuidas, no haces ejercicio, descuidas tu salud por ejemplo. Y luego que te sientes mal, o surge una aparente enfermedad, y finges no haberlo sabido, te haces el tonto. Pero mira tu cuerpo cómo ha engordado, mira cómo en otra circunstancia, ya has perdido algo de audición usando audífonos a todo volumen, o por ejemplo descuidas tu salud mental, y luego llega la ansiedad y dices, creo que estoy enloqueciendo. Por Dios. No te hagas que no sabías, ese es el miedo, negar que en el fondo eres negligente, descuidado. Eso desde el punto de las negaciones. Te inmoviliza, no querías mirar que estás haciéndote mal. El miedo es, el producto de las cosas que has aprendido, pero que no has querido corroborar, si son verdad. Algunos dicen, yo le temo a lo desconocido. ¿Cómo vas a temer a algo que ni siquiera conoces, a algo que desconoces? ¿Le tienes miedo a un sujeto que nunca has visto en tu vida? ¿Le tienes miedo al Pichilingue? ¿Sabes qué es? Pichilingue es una playa que se encuentra en Acapulco. Si no la conoces, ¿le tienes miedo? Beth, como no es verdad. Todo en el mundo está cambiando, es nuevo cada momento, o sea, ¿le tienes miedo a cada instante en tu vida? ¿Cómo temerle a eso que dicen, al coco? Por ejemplo, cuando era bebé, en el pueblo de mis abuelos, veía una cara de fuego en la oscuridad, parecido a una cara de caballo en llamas de fuego. No le tenía miedo, lo conocía, lo veía. Entonces no le tengo miedo menos a algo que jamás he visto. Por ejemplo, al coco. El miedo es el producto de las cosas que has aprendido, pero que no has querido corroborar si son verdad. Hay un miedo sano, que se llama prudencia. Y hay un miedo tóxico, que se llama ansiedad. Y que nos amarga, nos paraliza, y nos llena de estrés. El miedo puede ser físico, por ejemplo, alguien que se aparece delante de ti, con mala intención, o una manada de elefantes salvajes que corriendo vienen hacia ti. Y también hay un miedo imaginario, que solo es un pensamiento, y sobre todo inclinado en la fatalidad. La raíz del miedo es el pensamiento. Solo existe en la vida una cosa, que sí puedes controlar. Y ese es tu pensamiento. Cuando permites que tu mente tome el control de tus decisiones, de tus pensamientos, entonces pierdes el equilibrio. Dice el guerrero pacífico, la gente no es lo que piensa, pero cree que lo es, cuando piensan se atraen todo tipo de tristezas. Cuando estás realmente vacío, cuando estás realmente aquí y ahora, tú te asombrarás de lo que eres capaz, y de lo bien que lo harás. Cuando sientas miedo, usa la espada, llévala a la mente y córtala en 1000 pedazos, rebana todos esos arrepentimientos, culpas y miedos, y todo lo que viva en el pasado, o en el futuro. Si no hay pensamiento, no hay miedos, inseguridades, ni dudas. ¿Te das cuenta?
Observad, que malamente, dice en las Escrituras. El temor a Dios, es el principio de la sabiduría. No lo creo así. Cuando tú temes a algo, no puedes sentarte junto a él. Fíjate por ejemplo cuando alguien te molesta. Por ejemplo, las personas que andan con miedo en las calles, ven a un hombre silencioso que viene a aproximarse rápidamente, e inmediatamente cambian por la acera, se cruzan del otro lado. Y la persona simplemente, camina silenciosamente, es su manera de andar, caminar rápido, es su manera de andar, no piensa lo que tú estás pensando. Porque tú vas con miedo. Tu mente te está induciendo a pensar. Ten miedo, la persona te va a robar. Y tú compraste esa idea, te identificaste, le hiciste caso a tu cabeza, a pensamientos equivocados. Dices, es que es mejor prevenir que lamentar. Hombre prevenido vale por dos. ¿Qué vas a prevenir? Prevenir algo es un sentimiento de culpa, quizá tu conciencia te acusa y te inculca a temer, a andar siempre de una manera a la defensiva. Si tú has hecho daño, quizá sea comprensible que tengas miedos. Lo errado no la persona, pues la persona ni le interesa que la veas como un bandido, quizá está pensando. Qué amable señor o señora, me trata como una celebridad, abriendo paso en mi andar. El error tampoco eres tú. El error es tu creencia sobre la vida. Esa que dice, no confíes ni en tu sombra. Filosofía barata que distorsiona la verdad. Tengan mucho cuidado. Mira cómo el miedo, no es el camino correcto, porque cuando temes, cuando tienes miedos e inseguridades, esa energía te estás enfocando. Y si nada te iba a suceder, te sucede, porque tal energía igual, atrae a tal energía igual. Si te sintieras segura o seguro, amarías y el amor te diría, tú tranquilo. No andes mirando con las lentes del ego a los demás, quítate las gafas del miedo y ponte las del amor, la confianza, la paz. En cambio, la verdad es: el amor a Dios, es el principio de la sabiduría. No es el temor, ni el miedo. Es el amor. Cuando tú le amas, haces lo posible por acercarte a él, o ella. Para siquiera olfatear su aroma, su cabello, adivinar qué aroma huele su champú, quieres que te diga algo, se acerque junto a ti. Cuando tú le amas, haces lo imposible por atraer su atención, te comportas agradable, dulce con esa persona, eres obediente, eres cariñoso o cariñosa, eres la única persona que vende toda su atención a una sola persona, y esa es tu persona favorita. Así es lo mismo en la vida espiritual. Cuando tú te amas a ti mismo, a ti misma, te procuras, te cuidas, no fumas cigarrillos, nada de bebidas alcohólicas, no permites que cualquier pensamiento de baja vibración ocupe tu mente, no traicionas o eres infiel a tu persona amada. Porque te importa, y en el fondo comprendes que así como amas, quieres que tal persona te ame, te aprecie, te valore, te cuide, y traicionarle es traicionarte a ti mismo, porque entiendes que no quisieras sentir por nada una traición de su parte, y ni siquiera pensarlo. Es por eso que amar, es el principio de la sabiduría. Cuando amas, estás en el mundo de la conciencia. Cuando temes, estás en el mundo de la inconsciencia. La fuente, el ser, Dios, no amenaza para que le adores mediante el temor, eso lo hacen las tradiciones religiosas para que seas uno más, de entre sus borregos, uno más en el ganado, uno más de los que no se interrogan. La comunidad religiosa, no quiere personas inteligentes, quiere personas fáciles de manipular, quiere personas obedientes, que no se pregunten.
solamente los quieren sumisos y obedientes, de esa falsa enseñanza religiosa, que los aprisiona en un bucle de sufrimientos, tras sufrimientos. Si quieres ser uno con Dios no necesitas el miedo es parte del ego, necesitas amar, amarte y ser amado. No necesitas del miedo, necesitas amar. Si amas habrás llegado a la verdad, has encontrado sin buscar. Has encontrado a alguien especial, tu primer y único amor. Tú mismo. Porque el amor, en primer lugar, es hacia adentro, hacia ti mismo. Cuando encuentres ese amor primero en ti, nace la segunda parte del amor. Dar amor, hacia afuera. Al otro, a tu semejante, tu amigo, tu enemigo, tu mascota, la mascota del vecino, la naturaleza del mundo, las especies, la vida, el todo. Pero no lo puedes dar sin tener esa despensa de amor, porque es un amor infinito, un amor que es inversamente opuesto, porque entre más das, más tienes, nunca se terminará. Si tienes miedo, manifestarás miedo, temor, duda, celos, inseguridad, malos tratos, desconfianza, y en general violencia amorosa, golpes, maltratos, y más. De ahí ya podemos ver, el falso amor que es el deseo, el capricho, la necesidad y ya sabemos que termina en la psicología del maltrato o violencia familiar. Para amar no te digo que tienes que andar viendo los pajaritos volar, y vivir en una nube de algodón, no tienes que regalar abrazos, besos o globos, sino que es tratar a todo y a todos, como te gustaría ser tratado. Es decir, tratar a los demás con la misma consideración que te mereces a ti mismo, amando, no golpearías. Porque no desearías que te hagan a ti, lo mismo. No insultarías a nadie, ni hablarías mal de él o ella, porque en el fondo comprendes que no es muy correcto en ninguna parte, y no quisieras estar en el lugar de ese alguien. Si amarás, perdonarías. Porque quisieras que si en algún momento cometes un error, te gustaría que ese alguien te perdone y puedas arrepentirte sinceramente. Recuerda que dijo el Maestro Jesús: perdonad, para que seas perdonados, y también dijo: amad a los enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por aquellos que te persiguen, y te calumnian. Si solo amáis a aquellos que te aman, ¿por qué reclamas el crédito? Si alguien te golpea la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. Y sabemos bien, que Jesús no fue un hombre que ponía la otra mejilla, si hasta temprano por la mañana yendo al templo, corrió a los mercaderes. Y discutía con escribas y fariseos de hipócritas. Por esa y más causas fueron sus acusaciones a Pilato, para condenarlo a la pena mayor. La crucifixión. Jesús, no fue un hombre que ofreciera la otra mejilla. Lo que él se refería, es a que no te alteréis enseguida por cosas que no tienen importancia. A que seas lento para maldecir y rápido para bendecir. Lento para condenar, y rápido para tener piedad, compasión, misericordia. La mente activa no es correcta, la mente activa dice: apúrate, muévete, grita, insulta, golpea. Se te acerca alguien que busca contienda, la mente activa es: golpea, rétalo, insúltalo. En cambio la mente pasiva, cuando se te acerca alguien con la misma intención de contienda, no agredece inmediatamente. La persona está sufriendo. Porque le harías daño a alguien que ya empezó la pelea incluso sin tocarte. Y las sustancias químicos, le están quemando por dentro, creo que ya es suficiente intentar agredirlo también. Pues ya se está autolesionando, la mente activa es proactiva, no reactiva, la proactividad evita el mal, la reactividad reacciona después de que ya provocó el mal.
La mente pasiva piensa antes de actuar, la mente activa piensa después de que ya sucedieron las cosas. La mente activa es pronta, piensa con las vísceras, es una actividad visceral. La mente pasiva piensa con el cerebro, piensa con el corazón y ambos son un equipo inmejorable, evitando cosas que te causen arrepentirte a corto o largo plazo. Por eso el Maestro Jesús decía: cuando no es necesario, pon la otra mejilla, no sientas furia, como animal en armas tomar. No te pongas a discutir cuando se te cerró el carro adelante, o te adelantan con mala intención, no tiene importancia, no te exasperes. Mientras no te pasó nada, mejor agradece que gracias a Dios, no te pasó nada y puedes platicarlo. Muchos, ya no viven ni para contarlo. Sé prudente tú, si la persona no le interesa la virtud ante la agresión, es cosa de él y su cuerpo le cobrará la factura. La crítica no significa decirle sus defectos a los demás. Es mirar lo que haces mal y decir: gracias. Pero eso yo no lo practico, a través de mí. Es saber lo que no es correcto, y no echarlo todo en cara de la persona. Mira, eso está mal. Sino mirar el error, y procurar brindarle ayuda, para evitar sufrimientos futuros y en consecuencia, yo no practicarlos. Si la persona te escucha, qué bien, si no ella misma verá los determinados resultados, ya le dijiste que no es correcto, ya hiciste lo que te tocaba, ayudar. Si se pudo, qué bien. Si no, no te preocupes. La palabra crítica, viene de la palabra crítico, criterio, crisis, Krishna, que significa acción excelente que atrae y convoca. La persona no quiso convocar la acción excelente. Ni modo, no te involucres. La crítica siempre tiene que ser conscientemente, siempre en un afán de ser crítico en forma constructiva, jamás en crítica destructiva. Aquella que burla, provoca sentimientos negativos a otros, chismes, murmuraciones, acusaciones, falsos testimonios, mentiras, prejuicios, habladurías o envidia disfrazada de automejoramiento. Eso también es una especie de ira, o violencia psicológica. Eso no es necesario, es lo que decía Jesús, cuando se refería a poner la otra mejilla. Era: que te valga, cuando alguien te juzgue, te critiquen, o te quieran provocar. ¿Qué importancia tiene eso? No es lo que eres, te ofendes cuando te identificas con alguna o todas las voces que está diciendo en contra de ti. Pero mira que la violencia, la ira, no es el camino, no es más que la prueba de que la persona está sufriendo. Acciona, solamente cuando es necesario, por ejemplo para defender a tu familia, ayudar en la injusticia, pelear un acto injusto, o para contigo mismo también. Recuerden que antes nuestros descendientes en la época de piedra, en la época de las cavernas, la era cavernícola, tenían que resguardar su vida usando la violencia, la ira. El miedo fue necesario en aquella época. Tenías que correr, defenderte, o quedarte paralizado. Esas eran las tres opciones. Se quedaban paralizados para que no los viera tal dinosaurio, esos eran sus estados de defensa. Correr, defenderse. O quedarse inmóvil. Los científicos le llaman el estado de supervivencia. Antes teníamos que andar en alarma de a momento, que porque algún dinosaurio quiere devorarte, que porque otro caníbal te quiere robar tu alimentación o sacarte de tu cueva, esas y más razones era válido usar el miedo, los mecanismos de supervivencia en todo momento. Gracias a ellos, hoy estamos hasta esta etapa de vida. Pero usarla porque alguien te pisó el pie sin querer, eso sí es muy estúpido.
También veamos que en la época de antes de Cristo y años más atrás, quizá 3500 años, o 5000, la violencia, la ira, era para defender a su familia, proteger a los pequeños, las mujeres. En esa época no había puertas en los hogares, y los padres e hijos, se tenían que turnar las horas, para vigilar la entrada de su casa por las noches mientras dormían. Ahora es diferente, las puertas tienen chapa, seguro o hasta candados, antes solo los reyes contaban con eso, seguros de madera a través de las puertas, y hasta guardias de seguridad en las puertas. Ahora, las cerraduras son una realidad, la violencia, la ira se volvió innecesaria. Antes defendíamos a los nuestros para proteger a nuestras hermanas de violadores, rateros o quien nos quiera saquear la casa, o quitar el hogar. Ahora ya no necesitas la ira, no es tan necesaria. En cambio, ahora la violencia, la ira actual, es vanamente utilizada por cosas sin importancia mayor. Solo porque alguien te mira de mala manera, o alguien se te adelantó en la carretera, te insultó, te gritó o simplemente se enfurecen en rabia, hasta por una llamada de atención. Dices, ¿cómo te atreves a regañarme? Estamos en una generación de cristal que hasta los maestros de clase son perseguidos o golpeados por castigar a sus hijos. Cuando saben los padres que no han dado buenos modales a sus hijos e incluso, son hijos buleadores. Ahora la ira se está usando en todo, causándose daños a ustedes mismos. El nivel más alto de estupidez, es cuando cometes una acción para recibir un beneficio, causando un daño a alguien más y al mismo tiempo, también te perjudicas a ti mismo. Esto es lo que en la actualidad le llaman, la miopía del futuro. Decía Buda, mientras un mal acto no da su fruto, durante ese tiempo el necio lo cree tan dulce como la miel. Pero cuando el mal acto madura, el necio se enfrenta al dolor. Si temes habrás fallado, si amas es más fácil ser fiel, amable, servicial, noble, buena persona, buen policía, buen político, buen presidente, buen ciudadano, etc. Piénsalo. ¿Eso es lo que quiere decir Jesús el Cristo? Para amar a Dios solo ama universalmente y ya estarás en Dios. Y es verdad que todos tenemos derecho de vez en cuando de bajar a los infiernos, pero procura que si vas a caerte, es para levantarte aún con más fuerzas, no para quedarte tendido, o darte por vencido. Ve, solamente para arreglar algunas cosas, porque de abajo es donde se efectúa lo de arriba. El mundo puede ir de mal en peor si no se aprende a amar de verdad. Lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Del miedo ocurren malos políticos, malos gobiernos, malos policías, malos sacerdotes, malos cultos, malas enseñanzas. Porque mientras los pilares estén mal, la maldad por lo tanto seguirá cayendo encima de todos nosotros. Porque la virtud es como grandes pilares debajo del cielo, si los pilares están flojos, malos, corruptos, el cielo caerá encima de todos nosotros. No tienes dónde huir, no tienes dónde ir. He ahí el excesivo calor, cataclismos mundiales, enfermedades, pandemias o farsas de pandemias, egregores colectivos que desestabilizan estos grandes cimientos. Si forjamos ya buenos cimientos en la virtud, estoy seguro que todo volvería a su naturaleza original, perfecta. Volverías incluso a vivir desde el corazón y no desde la cabeza es analfabeta, el corazón es muy sabio. Fíjense que así como los malos cimientos de un edificio, la estructura puede tirar. Asimismo es necesario observar qué planos de oscuridad están viviendo, y cambiarlos por lo que sí es necesario. No necesitas más cosas materiales sino más valores internos.
Fíjate que sea tan importante para ti, la persona menos agraciada, pobre, incluso limitada y minusválida, débil. Como también fíjate que sea importante la más grande en puestos superiores de alto rango, e incluso multimillonaria o el presidente de la república. Si no puedes sentarte junto al pobre, sentarte junto al rico es solo interés, no es afecto, no es amor. El interés no es más que un canal más del miedo. En verdad te digo, que no hay esos valores de importancia, y menos importancia. O todos somos iguales de importantes o todos somos iguales de comunes y ordinarios. Esa es la comprensión que te acerca a la fuente primera, comprender que todo es igual, el sol, la luna, los mares, las galaxias o sistemas planetarios, no tienen más valor, ni tú vales más que ellos. Esta es la verdad primera, la verdad que nunca caduca, la verdad eterna, el Dharma en tu vida recíbelo con regocijo. La luz infinita, no sería posible sin la sombra, pero a veces se identifican solamente con las sombras, lo tétrico, lo pesimista, lo amargo, cuando lo que son es luz, virtud, buena moral, ética, armonía, abundancia, dicha, salud, amor real. Sé un minero de ti mismo y te encontrarás. Sé un minero de ti mismo, y busca el oro en las ruinas de ti mismo. Como minero baja para reforzar o cambiar esos pilares, con la virtud y el poder, para entonces demostrar maravillas desde arriba. No te olvides de ti mismo. Vive. Resucita, de entre los muertos. No tienes por qué temer, porque incluso la Biblia tiene 365 veces la palabra, no tengas miedo. Para que recuerdes en cada día de tu vida, que no tengas miedo. Fin. En la descripción dejaré historias, para liberarte del miedo. Suscríbete al canal. Comenta. Y comparte en tus redes sociales. Muchas gracias.